Estimadas y estimados estudiantes de posgrado, egresados y graduados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de otras instituciones de educación superior universitaria, la Dirección General de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos les da la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias virtuales denominados webinars. Los webinars de posgrado tienen por objetivo ofrecer contenidos de valor a toda la comunidad de posgrado de la universidad y a profesionales de las distintas especialidades que quieran capacitarse en temas específicos relacionados a su especialidad. En esta oportunidad vamos a presentar el webinar de posgrado que tiene como título El futuro del trabajo. Antes de iniciar con este importante tema, presentaremos a la ponente de esta conferencia, la magíster Mariluz Sea Guamán. Ella es máster en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos de la Universidad de Valencia, España, y la Universidad de Bolonia, Italia. Psicóloga organizacional por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 16 años de experiencia laboral en temas vinculados a la gestión del cambio, gestión del talento y desarrollo organizacional. A continuación, damos pase a la magíster Mariluz Sea Guamán, ponente del webinar de posgrado. Adelante, magíster Sea. Muchas gracias y bueno, un saludo para todos los que van a escuchar y ver este webinar. Encantada de esta invitación, gracias por ello. Como exalumna de San Marcos, estoy muy agradecida de poder compartir información, un poco de lo que también vengo realizando en mi experiencia profesional y bueno, espero que el tema sea de su agrado y si hay consultas más adelante seguramente podrán dejar en sus comentarios. Muy bien, voy a compartir entonces mi pantalla. Muy bien. Bueno, el tema básicamente que quiero contarles y conversar el día de hoy es sobre el futuro del trabajo. Y esto, digamos, es un tema que se ha venido conversando ya desde hace, diría yo, unos 3 años atrás, pero que quizás cobra mucho más relevancia este año y bueno, el que acabamos de terminar, porque hemos estado dentro de una, digamos, de una situación complicada a nivel global, ¿no? Que es este tema de la coyuntura sanitaria por la pandemia que hemos tenido del COVID-19. Entonces, de alguna manera, lo que les quiero contar a continuación es cómo esto ha acelerado muchos de los aspectos del futuro del trabajo, de lo que quizás hace unos 3 años se hablaba y se veía todavía muy lejano, a cómo se está, digamos, viendo el día de hoy, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que vamos a ver es los temas o que vamos a tocar, va a haber una parte introductoria, donde vamos a hablar algunos aspectos relacionados a los cambios que hoy en día estamos viviendo a nivel global. Eh, Vamos a hablar de cuáles son los aspectos o los elementos del trabajo que hoy en día están cambiando. Vamos a conversar también de algunos temas que el COVID-19 ha llevado a acelerar justamente cuando hablamos de este futuro del trabajo. Y hacia el final voy a tocar unos temas muy relacionados a aspectos que se deben considerar hoy en día, que son tendencias clave para ese futuro del trabajo, ¿sí? Bueno, voy a comenzar un poco mostrándole algunas imágenes, ¿no? Quizás nosotros hemos empezado a ver muchos de estas, quizás posts o periódicos o en internet, información, incluso hasta libros que han salido, donde se habla muchísimo del apocalipsis de los robots. Es decir, hay mucha información relacionada a que hoy en día estamos viviendo una era digital y la tecnología ha avanzado completamente y bastante y a lo largo del tiempo, que muchas veces puede generar cierto temor, digamos, a los seres humanos, pero es parte de nuestra realidad. Hay una serie de situaciones, trabajos que hoy en día han sido robotizados, automatizados,
y es nuestra realidad, no es el futuro, ya es el presente. Entonces, básicamente lo que quería era un poco comenzar reflexionando sobre estos aspectos, porque el mensaje hacia el final va a ser básicamente, digamos, de ir viendo cómo estos temas no necesariamente van en contra del desarrollo de los seres humanos, ¿sí? Porque podríamos de alguna manera ir pensando que, que es así. Pero bueno, la idea es conversar para poder justamente luego revisar algunos temas que nos van a permitir entender hacia dónde se debe trabajar y mirar para poder conseguir más una intersección entre los temas humanos y los temas tecnológicos, ¿sí? Otro aspecto importante es que todos estos cambios en la tecnología, en estos temas de inteligencia artificial, en los temas de los robots, como así se conoce, lleva o desencadena un impacto fuertísimo en la fuerza laboral, ¿sí? Como vemos aquí en estas imágenes, ¿no? Empezamos a trabajar con robots, ¿no? Empezamos a operar equipos que nos permiten automatizar las tareas, y empezamos también a desarrollar seguramente, porque muchas organizaciones lo vienen realizando, habilidades y capacidades que nos permitan reconvertirnos para poder adaptarnos en estos cambios inmersos, digamos, estos cambios que se van generando por todo este avance tecnológico, ¿sí? Entonces, hay 7 macro tendencias, ¿no? O disruptores, digamos, cuando hablamos de esta era digital, ¿no? Lo que también nosotros debemos preguntarnos un poco cuando hablamos de estas dos primeras imágenes que les estaba mostrando, es que no debemos pensar en que los trabajos, digamos, van a desaparecer y que, digamos, que las personas van a perder trabajos porque los robots van a reemplazar esos trabajos, ¿no? Lo que debemos entender es que las cosas están cambiando, ¿no? Y las máquinas sí van a entrar dentro de la fuerza laboral, eso seguramente, y hoy en día es parte de la realidad, pero los humanos y las máquinas van a trabajar juntos. Hacia eso debemos mirar. Y también debemos considerar una pregunta, ¿no? Un poco de reflexión. ¿Qué harías si tuvieras pues más tiempo? Porque quizás vas a trabajar con, digamos, quizás un equipo o vas a trabajar con un robot que de alguna manera va a ayudarte en ciertas tareas mucho más quizás operativas o rutinarias y vas a tener un tiempo más. ¿Qué harías con ese tiempo? ¿No? Entonces, con la fuerza laboral desatada, por llamarlo así, vas a poder hacer seguramente muchos otros y desarrollar muchas otras capacidades que sí van a cobrar mayor relevancia, digamos que en el presente y en este futuro cercano, ¿no? Cuando hablamos de estos 7 disruptores, como ustedes lo ven, la tecnología está en todas partes, ¿no? En los trabajos, en tu día a día. Hoy en día casi todos y también incluso por la pandemia, aunque eso lo vamos a ver más adelante, pero nosotros empezamos a encontrar más tecnología y empezamos a usar más tecnología de la que quizás usamos hace algunos meses antes de la pandemia. Para transacciones, por ejemplo, en los bancos, en las entidades financieras, para solicitar, digamos, algún regalo, para poder comprar a través de las páginas web o a través de lo que se llama el e-commerce. O sea, las organizaciones han empezado a desarrollar muchísimo estos temas para que las personas empiecen a usar la tecnología. Y esto es parte de nuestra realidad. También una de las macrotendencias es que hoy en día hay un tsunami de datos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente pues hay mucha información y lo importante es poder gestionar estos datos, ¿no? Y tener también personas con las capacidades para que se gestionen estos datos que te van a permitir tomar decisiones, te van a permitir predecir, ¿no? Y entonces esto es algo
que es real, que ya es parte de, y muchas organizaciones, incluso lo que he podido ver dentro de mi experiencia, es que hoy en día están trabajando todo lo que se llama el gobierno de datos. ¿Por qué? Porque este es un tema crucial para poder tomar decisiones rápidas y poder realmente empezar a predecir aspectos que van a ser estratégicos para las organizaciones. Otra digamos, estos 7 disruptores está todo el desarrollo que se viene dando en cuanto a la inteligencia artificial, en cuanto a la computación cognitiva y la robótica, así como también los trabajos que son vulnerables a la automatización. Seguramente van a haber, sí, algunos trabajos o tareas que van a ser automatizadas y que ya están siendo automatizadas, como el caso más conocido, creo que todos ya lo hemos ido también experimentando, que son los chatbots, ¿no? Para todo lo que es la asistencia, la ayuda, sea en las clínicas, sea en los bancos, pero los chatbots están ahí, ¿no? Sea, por ejemplo, cuando uno hace envíos de algunos papeles a otros países y hace este tipo de servicios, solicita, tienes siempre un chatbot que te va a guiar y te va a dar también, va a ser el seguimiento del servicio que te da. Entonces, eso, digamos, es lo más conocido, pero así como esto, hay otros que se vienen desarrollando, digamos, en las organizaciones en general. Otra macrotendencia es la diversidad demográfica y el cambio generacional. Definitivamente hoy ya entran dentro digamos, de la fuerza laboral los centennials. No solamente ahora hablamos de millennials, sino también de centennials. Entonces, estos cambios generacionales, así como esta diversidad demográfica, porque vamos a tener también y estamos viendo que la expectativa de vida ha crecido y esto ha generado pues que las personas o tengamos personas que van a estar activas laboralmente muchos años más, quizás pasados los 65, 70 años. Entonces, todos estos cambios que se están dando, pues van a generar retos y demandas en todo el trabajo que se tiene que realizar en las organizaciones, ¿no? Y desde, digamos, la psicología organizacional, la psicología de los recursos humanos, algo que tenemos que abordar y conocer para poder ver de qué manera diseñar estrategias que permitan afrontar estas tendencias, ¿no? Y llevarlas dentro de nuestro contexto. Así como estas carreras que hablábamos justamente del tema de cómo se ha incrementado la expectativa de vida y también la explosión del trabajo contingente, ese trabajo donde cuando hablamos de trabajo contingente estamos hablando justamente de ese trabajo no solamente de esta modalidad dependiente, ¿no? Cuando uno está, digamos, en planilla en una organización, sino que hoy en día hay diferentes modalidades que pueden estar asociados desde freelance a los temas, por ejemplo, de subcontratistas y otro tipo de modalidades que se van dando. Y estos son los trabajos contingentes, ¿no? Que se van mezclando y se tienen que ir gestionando en las organizaciones también. Entonces, todas estas macro tendencias definitivamente son disruptores porque van a cambiar fundamentalmente la forma en cómo trabajamos. Básicamente, diría que las habilidades tecnológicas del futuro, ¿no? Son escasas, todavía son escasas, pues, digamos, justamente de acuerdo a la World Economic Forum del 2016, que ahí lo pueden ustedes también buscar, tienen debajo de este slide, digamos, el pie de página, el link para que puedan buscar información. Se menciona de que hay menos de 10.000 especialistas en inteligencia artificial en todo el mundo. Digamos, roles como científico de datos, como estratega digital, como diseñador, desarrollador de web, se encuentran entre los roles más difíciles de reclutar y retener, ¿no? Y aquí cuento solamente una experiencia que hoy en día también he visto en muchas organizaciones. Las empresas les está costando atraer y retener puestos digitales, ¿no? Que ellos les llaman justamente estos perfiles digitales, porque hoy en día están incluyendo o están adquiriendo esta capacidad para sus organizaciones porque son necesarias para seguir, digamos, sobreviviendo en todos estos cambios que se están dando. Entonces,
La ciberseguridad, por ejemplo, es algo que también va a experimentar una gran brecha, ¿no? En la fuerza laboral y va a tener una gran demanda, ¿no? Porque justamente va a tener que enfocarse para salvaguardar, ¿no? Justamente todas estas transacciones que se puedan realizar con el uso de estas tecnologías. El lugar de trabajo óptimo consiste tanto en máquinas, ¿no? Como en humanos, porque lo que tenemos que entender es que a pesar de estas macrotendencias que van a cambiar nuestra forma de ser, lo óptimo es poder intersectar lo que te da la tecnología, pero lo más importante, lo que brinda el ser humano, ¿no? Si bien es cierto, hay una variedad quizás de trabajos donde la tecnología puede quizás incluso ayudar completamente, también hay otros trabajos que la tecnología no puede hacer mejor que los humanos. Y son trabajos donde, por ejemplo, se requiere de mucha empatía, se requiere de mucha comunicación, se requiere de un pensamiento crítico, se requiere de creatividad, de estrategia, y eso solo lo dan las personas. Entonces, si bien es cierto, digamos, toda esta parte introductoria que les cuento es un poco para poder entender los cambios que se están dando, pero también estos retos que se van a ir teniendo y que incluso ya son parte de hoy día, digamos, en las organizaciones y que desde el profesional de recursos humanos, sobre todo, digamos, este especialista en lo que es la psicología en las organizaciones, tiene que conocer y tiene que empezar a diseñar estrategias que permitan responder estas demandas que se van a ir generando a raíz de estas tendencias que se van dando, ¿ok? Entonces, ¿la tecnología está transformando el mundo del trabajo? Sí, más rápido que nunca, sí, y sobre todo porque estamos viviendo, digamos, hoy en día esta pandemia a nivel global, ¿no? El mundo está sufriendo, según justamente un libro que estaba leyendo, me pareció súper interesante, el mundo está sufriendo 3 cambios climáticos, ¿no? Y esto los pueden ver también en el libro de Heather McGowan, Chris Shipley y Thomas Friedman, ¿no? Digamos que ellos justamente en el libro La ventaja de la adaptación te cuentan o cuentan que el mundo está sufriendo 3 cambios climáticos que están obligando a las personas a ser más hábiles para adaptarse. Y estos cambios climáticos del que habla son el medio ambiente, el mercado y, en este caso, la tecnología. Si bien es cierto, digamos, definitivamente los cambios climáticos que estamos viviendo y lo estamos realmente experimentando todos nosotros, lleva a que el trabajo realmente está tan arraigado en el ser humano, ¿no? En nuestra psique, por decirlo así, es, digamos, incluso siempre se ha considerado que el trabajo dignifica al ser humano, impulsa nuestro sentido de valor, ¿no? Cuando lo tenemos tan arraigados, nosotros muchas veces, cuando trabajamos, sentimos que estamos entregando valor, que estamos contribuyendo, y eso es realmente fuerte, ¿no? Eso es un propósito, genera identidad. Entonces, si el trabajo cambia a raíz que el contexto está cambiando, pues definitivamente nosotros también vamos a cambiar y tenemos que cambiar. O sea, esto es imperativo, ¿no? La línea recta entre lo que es educación, carrera, jubilación va a desaparecer. Entonces, ahora no podemos hablar de una línea recta. Hay muchas cosas que nosotros debemos empezar a trabajar. Lo que habla un poquito de este libro es que a raíz de estas variables externas y de todos los cambios que se están viviendo, incluido toda esta pandemia que hoy en día estamos viviendo, esto ha acelerado tanto la forma en cómo se están dando los trabajos que nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no? Y nos está obligando, como dice aquí, a que las personas desarrollemos capacidad para poder adaptarnos rápidamente y responder a una situación incierta y ambigua. ¿Sí? Bueno, entonces, dicho esto,
¿cuáles son los elementos o los aspectos que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de ese trabajo en el futuro? ¿Sí? Cuando hablamos de ese trabajo en el futuro, ese futuro del trabajo, hay tres elementos importantes que responden también a tres preguntas. Cuando tengamos esta mirada y empecemos a abordar este tema del futuro del trabajo, debemos preguntarnos qué, es decir, el trabajo en sí, ¿no? La función, qué es lo que hace, ¿no? La persona, y esto está muy relacionado a que muchas de esas actividades, funciones que tiene ese determinado puesto de trabajo, podría ser automatizado o robotizado. Por ende, uno de los elementos importantes es el trabajo en sí, el qué hace la persona, qué trabajo pueden realizar las máquinas, ¿no? A través de la inteligencia artificial, a través del robots, a través del RPA, ¿no? Básicamente a eso se refiere. Esto es un elemento clave. El otro elemento es quién, es decir, la fuerza de trabajo, o sea, la persona, ¿no? Y aquí es quién puede hacer el trabajo, cómo podemos aprovechar las opciones que hay, digamos, en el largo del continuo del talento, que ahora vamos a entrar, digamos, a hablar un poquito de cada uno de estos elementos, ¿no? Pero no solamente, como les digo, es el trabajo en sí, sino también es quién hace ese trabajo. Y hoy en día, como les decía, podemos hablar, por ejemplo, de empleados que están en la planilla de una organización, pero también pueden ser freelance, pueden ser subcontratados, etcétera. Entonces, ¿quién realiza el trabajo? ¿Sí? El qué y el quién. Y por último, el tercer elemento es dónde se realiza ese trabajo, ¿no? El lugar de trabajo, físico, remoto, mixto. ¿Cuántos meses desde marzo del año pasado hasta la actualidad? Muchos colaboradores, muchos trabajadores vienen laborando de manera remota en sus domicilios. Entonces, esto es algo que cambió, que ya quizás en algunas organizaciones antes de esta pandemia se venía dando lo que llamaban el trabajo flexible o el home office, y tenían algunos días de la semana o al menos horas que podían trabajar desde sus casas, pero no era, digamos, lo normal. Hoy en día el trabajo remoto es parte de la normalidad, ¿no? Entonces esto se ha acelerado. Y aquí es donde ocurre el trabajo. Entonces no se olviden, estos tres elementos uno siempre debe preguntar cuando hablamos de ese futuro del trabajo. El trabajo en sí, quién hace el trabajo y dónde ocurre ese trabajo, ¿no? Entonces hablamos del trabajo, de la fuerza laboral y del lugar del trabajo. Y todos estos aspectos o elementos del trabajo en sí en un futuro tienen que ser abordados. Entonces vamos a darle doble clic a cada uno de ellos para hablar un poquito más, y podamos un poquito dar algunos ejemplos, ¿sí? El primero que justamente estábamos comentando está relacionado al qué, ¿no? Es decir, qué trabajos hoy en día pueden realizar, digamos, las máquinas o los robots. Básicamente con esta lámina un poco lo que quiero comentarles es que tenemos hoy en día, por ejemplo, asistentes virtuales en nuestros propios celulares, digamos, en los electrodomésticos, en los televisores. Tenemos estos asistentes virtuales. Entonces, hoy en día ya lo utilizamos. El reconocimiento de voz, por ejemplo. Hay muchos temas, por ejemplo, de procesamiento del lenguaje natural, donde se utiliza, por ejemplo, esta máquina de aprendizaje, donde se utilizan los chatbots, inteligencia artificial, por ejemplo, como la visión computarizada, la generación del lenguaje en general, la analítica en sí con la visualización de datos, ¿no? La computación en memoria, bueno, etcétera, ¿no? Hay una serie digamos, eh, herramientas técnicas que, si bien es cierto, no es parte de este conversatorio, pero sí es importante saber que esto existe y que hay muchos trabajos que hoy en día
están siendo revisados por las organizaciones para poder automatizar o robotizar. Cuando automatizamos es porque hay una injerencia de las personas a operar un equipo, una máquina, para que éste pueda hacer un trabajo determinado. Cuando robotizamos, básicamente no hay intervención de una persona, porque el robot realiza todo el proceso que una persona podría realizar. Por lo general, al menos lo que yo he ido viendo, no es que sea experta en temas de tecnología, pero por lo que yo he ido viendo en algunos proyectos de transformación digital, es que aquellas tareas que son mucho más rutinarias, mucho más simples o operativas, son robotizadas, ¿no? Para que de esta manera se pueda enriquecer el trabajo de las personas y no solamente se realice, digamos, una tarea repetitiva y muy puntual, sino que la persona pueda también empezar a utilizar la información que lo puede ya procesar el mismo robot o el equipo que está automatizado y pueda la persona analizar, proponer estrategias, predecir, tomar decisiones, etcétera, ¿no? E implementar algunos otros aspectos. Entonces, lo que quiere decir aquí es que debemos estar atentos si, por ejemplo, nosotros como profesionales dentro del área de recursos humanos, en la organización se empiezan a llevar estos proyectos de poder implementar robots para ciertas tareas, ciertas funciones, para poder trabajar con las personas y poder, digamos, adaptar este trabajo que van a hacer como equipo, porque es la persona y es el robot que van a trabajar conjuntamente. Y eso va a generar seguramente demandas de desarrollar capacidades que hoy en día esta persona que ocupa ese determinado puesto no tiene. Y entonces ahí la organización va a tener que, digamos, diseñar una serie de estrategias que permitan reconvertir todas estas habilidades y capacidades para poder responder a esta exigencia en los trabajos. Entonces, más adelante también vamos a hablar un poquito acerca de estas tendencias clave que están asociadas y que desde el lado de recursos humanos se tienen que trabajar para poder complementar, poder ayudar en este proceso de adaptación de las personas frente a este cambio, digamos, tecnológico que se está dando, ¿no? Digamos, porque también hay una serie de variables, ¿no? Que están llevando y acelerando muchos aspectos, ¿sí? A nivel, digamos, de la fuerza laboral, que era el segundo elemento, hablamos de este continuo que decíamos que va desde tener empleados de medio tiempo, ¿no? En planilla, y también empleados a tiempo completo, pero están en la planilla de la organización hasta, digamos, trabajos o trabajadores que son conocidos como trabajadores contingentes, ¿no? Entonces pasan por este continuo, van desde lo tradicional, que tienes empleados en planilla, que está más dirigido por la organización, hasta, digamos, un trabajo o una fuerza laboral mucho más abierta, donde aquí está dirigido por el empleado, ¿no? Es decir, que la tendencia hoy en día es que las personas busquen diferentes trabajos y trabajen por horas, sean o freelance, o sean de repente subcontratistas, o sean de repente lo que denominamos también estos trabajadores contingentes, y que puedan ellos elegir el trabajo donde quieren estar y el tiempo en el que quieren estar, ¿sí? Entonces, hoy en día se está dando esto muchísimo, quizás en nuestro país todavía no lo estamos viendo muy fuerte, pero ya algunas organizaciones tienen y vienen trabajando con esto. ¿Y qué demandas genera esto? ¿No? Porque una de las cosas que siempre uno se pregunta, y también como profesional en recursos humanos sobre todo, ¿no? Y también en las organizaciones es, ¿cómo hago para poder gestionar a los trabajadores que están en planilla o que tienen otra modalidad o categoría de trabajo? O que son los trabajadores de esta empresa tercera que yo subcontrato para una determinada labor, que es una labor en la cual van a trabajar en conjunto con los empleados que están en planilla. ¿Hay diferencias? No hay diferencias. La cultura de la organización involucra solamente trabajar con mis empleados de mi organización y no con los empleados
que estoy subcontratando, pero que hacen un trabajo que forma parte de mi end-to-end, de mi proceso end-to-end como organización, eh, esas son muchas de las preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Cómo hacemos desde recursos humanos si yo tengo freelance que me hacen trabajos o tengo trabajadores que a veces llamamos nosotros por servicio, locación de servicio, por honorarios, pero están haciendo un trabajo que forma parte de la cadena y agrega también valor? ¿Cómo trabajamos estos temas de recursos humanos con esta mixtura, por decirlo así, de categorías de fuerza laboral que tenemos, ¿no? Que llamamos justamente estos trabajadores contingentes? Es un gran reto, ¿no? Y muy pocas organizaciones vienen enfrentando, pero ya se vienen encontrando también con complicaciones, pero hay algunos que ya empiezan a enfrentar esto. Por ejemplo, ¿no? Aquí les doy un ejemplo, hay organizaciones donde han empezado ya a diseñar sus procesos de inducción, sus procesos de selección, para que sus proveedores, en este caso, sigan esos lineamientos, porque van a ser personas que van a trabajar en esta organización, ¿no? Entonces, y la inducción van a tener que seguirla también, porque van a ser parte de un proyecto o parte de un trabajo dentro de la organización, ¿no? Y se exige que los proveedores o estos subcontratistas también velen por dar los beneficios que por lo general también otorga digamos, la organización que contrata a este subcontratista a sus empleados, para que no haya pues diferencia y que también tengan y velen por un clima, un ambiente agradable de trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se vienen ya dando, no es o no se da todavía en muchas organizaciones, pero ya empieza a cobrar relevancia de cómo afrontamos este gran reto, ¿no? Que va a generar, porque la tendencia es a tener justamente estos trabajadores contingentes, o como se llama también, fuerza laboral híbrida, ¿no? Bien, entonces, a nivel del tercer elemento, estábamos hablando de, y respondiendo a la pregunta, ¿dónde? O sea, ¿dónde ocurre el trabajo? Y eso tiene que ver mucho con el lugar de trabajo. Aquí, por ejemplo, en el libro de Las fuerzas del cambio, el futuro del trabajo, de Deloitte Insights, encontré en este artículo este cuadro que me pareció súper interesante y quería compartirlos, ¿no? Hacen una combinación entre los temas de proximidad o, en este caso, de dónde ocurre el trabajo, si es presencial o es remoto, con la fuerza laboral, si está en la planilla o está fuera de la planilla, lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces, en este cruce, lo que encuentran es ese trabajo tradicional, ¿no? Que de repente antes de marzo todavía era muy fuerte, donde tienes ahí personas que van a la oficina, ¿no? Trabajan en un espacio físico de manera presencial y son, digamos, de la planilla de esa organización. Son dependientes, ¿no? ¿Y qué retos, digamos, se da o de alguna manera se observa en este cuadrante, ¿no? En este trabajo tradicional? Algunas cosas que de por sí se mencionan es que la cultura puede ser adquirida a través de la observación directa. Y sí, es costoso mantener definitivamente, porque también el hecho de que tú tengas un espacio físico genera pues necesidades relacionadas al mantenimiento, ¿no? Y a la comodidad que tú le puedas dar a la persona en ese lugar de trabajo. Y aparte de los diferentes recursos que se tienen que utilizar seguramente para hacer ese mantenimiento. Entonces sí es costoso de mantener. Y también, definitivamente, una de las cosas es que sí es un ambiente relativamente homogéneo, ¿no? Tienes personas que sí o sí se van a ver face to face y van a trabajar de forma presencial, y relativamente es muy similar para todos. Pero si vamos digamos, al tema presencial, y cuando está fuera de la planilla del trabajo, que es más conocido como ese proveedor externo o el proveedor, ¿no? Por ejemplo, yo justo trabajo en consultoría, y cuando yo estoy dando un servicio a una empresa, pues yo soy el proveedor externo, o sea, yo soy el proveedor que le brinda un servicio de consultoría y voy presencialmente a las oficinas de ese cliente, ¿no?
Pero definitivamente cuando estás en proyectos muy grandes, de un año, de 2 años, 2 años y medio, pues empiezas o necesitas tú conocer la dinámica de esa organización como proveedor. Entonces, ¿qué retos hay aquí? ¿Qué características tiene este proveedor externo? Bueno, la mentalidad es ajena a la organización. Definitivamente eso es un reto. O sea, ellos tienen otra empresa, pero brindan un servicio a la empresa grande y por ende la mentalidad es ajena. A los temas de cultura es ajeno a esta organización. A menudo también carece de entrenamiento e inducción formal a la organización. No todas las empresas, por ejemplo, logran dar digamos, un proceso, al menos un día o 2 días de inducción a los proveedores que están o van a iniciar un proyecto, ¿no? Y eso lo digo porque yo como consultor he tenido experiencias donde sí me han dado una inducción y otras donde no. Sobre todo donde te dan una inducción son en empresas industriales, en empresas mineras, donde sí o sí también por las normas, por la seguridad, es, digamos, necesario darlo y es obligatorio darlo. Pero esto no debería ser porque es obligatorio. En general, si tú eres un proveedor externo y estás entrando a trabajar a una organización en un proyecto determinado, debería darse una inducción para conocer, digamos, dónde estás involucrando, cuál es la dinámica de esta organización y conocer un poco más esa organización donde vas a prestar esos servicios, ¿no? Y por lo general son, pues, los proveedores externos, como les contaba en mi caso, son típicamente contratados por trabajos por proyecto, ¿no? Entonces, pero bueno, esto también es un reto, porque como digo, los proyectos muchas veces pueden ser de 1 año, 2 años. Yo he visto proyectos de 4 años, donde han estado consultores metidos en la organización por 4 años. Entonces, muchas veces, incluso las personas que trabajaban en esa organización se sentían ya parte de la organización o el del cliente y no tanto de la empresa a la cual pertenecían. Eso también se da, porque hay proyectos bastante grandes, digamos, en cuanto a tiempo, ¿no? Y por otro lado, digamos, en el trabajo remoto también tenemos dos cuadrantes. Por un lado, el trabajo remoto permanente y el trabajo remoto transaccional. El trabajo remoto permanente es lo que quizás hoy en día nosotros estamos viviendo, ¿no? Porque, digamos, está como persona o personal que está en la planilla, pero está trabajando de manera remota porque la pandemia obligó a que sea de esa manera. Y empezaron a hacer una serie de cambios para poder, digamos, responder a esa situación. ¿Qué pasa en estas, o cuáles son un poco de las características de este trabajo remoto permanente? Carece de la capacidad de observar normas sociales en persona. Pues claro, no estás presencialmente, entonces es más complicado. Aislado de la casa matriz o de la sede o de la oficina, estás aislado, trabajas en casa, etcétera, y se basa en gran medida en comunicaciones digitales. Entonces, es prácticamente lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Todas nuestras reuniones, incluso este webinar, quizás si bien es cierto, antes se daba, hoy en día es la normalidad, ¿no? Porque no podemos hacer quizás ponencias todavía de manera presencial, pero es una forma de poder seguir compartiendo información, experiencia y conocimiento en general con la comunidad. Entonces, definitivamente te trae este tipo de características y retos, sí, claro que sí. Y por el otro lado, si es el trabajo remoto transaccional, es básicamente que tú empiezas a tercerizar porque utilizas personal fuera de tu planilla que puede trabajar de manera remota, pero para algunas tareas prácticamente que son transaccionales, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene? Bueno, hay puntos de contacto que son débiles, ¿no? Eso pasa. A menudo interactúa con el empleador a través de una aplicación o medios digitales muy puntual, puede tener una alta interacción con clientes y o con empleados tradicionales sin una supervisión significativa. Y esto mucho, creo que es un ejemplo claro que todos hemos vivido, tiene que ver mucho con quizás cuando se trabaja de manera remota en estos call centers o trabajadores que están fuera de la planilla, pero que hacen una asistencia, por ejemplo, telefónica a un cliente. Entonces sí hay un contacto con el cliente, entonces sí tiene que ver la importancia de cómo abordar, no perder de vista este tipo de trabajo que se da, porque eso también te genera un impacto en esa cadena, en ese flujo o proceso end-to-end, ¿no? Muchas veces uno
quede insatisfecho con un servicio porque esta persona que no es de la planilla y que trabaja de manera remota de la organización A o la organización que brinda este servicio, pues no te dio una buena respuesta, no te guió correctamente, no te resolvió el problema. Eso genera una insatisfacción y definitivamente tú ya no quieres saber nada con esa marca. Entonces, miren la importante, digamos, de tener mapeado estos tipos de trabajo que se dan, sea por un tema de dónde ocurre el trabajo y también de qué categoría es la fuerza laboral, ¿no? Entonces, nada, quería comentarles esto porque me pareció súper interesante, ya que si bien es cierto, tiene características, hay demandas que se tienen que abordar, ¿no? Para poder trabajar al respecto. Y bien, entrando ya un poco a, al contexto que estamos viviendo actualmente, ¿no? Hemos visto que hay tendencias que desde hace 3 años yo al menos empecé yo a leer y también a revisar información respecto al futuro del trabajo, pero hoy es el tema y hoy en día se habla muchísimo. Y esto es porque, como dice aquí en esta frase, ¿no? El coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales son una máquina de tiempo para el futuro. Los cambios que muchos de nosotros predijimos que ocurrirían durante décadas se están produciendo en el transcurso de semanas. Y esto es real, ¿no? Y todos, creo, han vivido esto y están viviendo. Y les digo, y contándoles una experiencia personal, yo antes de la pandemia no acostumbraba a utilizar o a hacer pagos por internet, sea por aplicativo o sea por web. Hoy en día es la normalidad. Hoy en día hago mis pagos por web, por internet de todos mis servicios, pero se dan cuenta todo ese cambio que quizás yo lo veía muy lejano a nivel ya netamente de un comportamiento personal, ¿no? De las cosas que hago, ha cambiado completamente. Y esto es real, ¿no? Entonces, el COVID, digamos, ha acelerado el futuro del trabajo, como decíamos al inicio, sí, completamente, tomó por sorpresa a muchos, sí, pero, por ejemplo, ahí yo les cuento también una experiencia. Una de las cosas que yo lo pongo como ejemplo, si bien es cierto, creo que las organizaciones en general siempre tienen puntos fuertes y puntos por mejorar definitivamente, pero una de las cosas que yo resalto, al menos de la organización donde actualmente yo trabajo, es que ya desde hace 4 años nosotros teníamos un tipo de trabajo, y quizás por la naturaleza de nuestro trabajo que es consultoría, teníamos un tipo de trabajo remoto, ¿no? Un tipo de trabajo donde en nuestra máquina o laptop, etcétera, teníamos todo, correo, digamos, para poder, el Skype empresarial, teníamos el tema del teléfono, el anexo, todo teníamos en la laptop y en cualquier lugar podíamos nosotros trabajar. Entonces, eso realmente ayudó muchísimo porque cuando se dio esto de la pandemia y dijeron todos se quedan en casa, empezamos a trabajar como siempre. Solamente que ya no íbamos a la oficina, sino nos quedábamos en casa, pero todo lo teníamos ya, ¿no? Entonces no hubo una distribución de laptops ni nada por el estilo. Entonces, que en otras organizaciones fue más complicado, ¿no? Incluso organizaciones o entidades estatales tuvieron todavía un tiempo para poder justamente eh, responder, ¿no? Organizarse y responder a esta situación. Entonces, ¿el COVID ha acelerado el futuro del trabajo? Sí. Y esto es un poquito de data que se ha encontrado y pueden ver en el pie de página los links también. Eh, ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Es un poco el resumen que es interesante analizar, ¿no? 3 de 4 CFO, ¿no? Tienen la intención de trasladar al menos al 20% de los empleados a puestos remotos permanentes después del COVID. Bueno, ahorita ya estamos viendo el tema que ya van a venir las vacunas y seguramente eso va a generar que personas se vacunen, pero todavía es un proceso que seguramente este año va a llevar a que en muchas organizaciones se mantenga un trabajo en remoto, incluso diríamos mixto, que ya vienen realizando algunas empresas también, ¿no? Pero hay un, digamos, 20% de todas maneras que seguramente se trasladarán a un puesto remoto permanente, porque la naturaleza quizás del puesto sea realmente así y lleve a ello, ¿no? Entonces, es algo que ya vienen pensando
y analizando las organizaciones. Por otro lado, otro de los datos importantes es que el compromiso de los empleados está en su punto más alto para aquellos que pasan 60 a 80% de su tiempo en forma remota. Esto incluso a veces podría sonar un poquito polémico porque también he escuchado y he estado viendo algunas otras investigaciones donde mencionan que el trabajo remoto ha generado definitivamente más estrés laboral y es cierto, ahora vamos a ver algunos números al respecto, pero también hay una parte, digamos ese 60 y 80% de las personas que pasan, ¿no?, su tiempo en un trabajo remoto, menciona sentirse mucho más comprometidos, ¿no?, con sus organizaciones. Entonces es algo interesante a tomar en cuenta también, ¿sí? Ahora, de acuerdo también a un estudio que se hizo en Microsoft Japón, y esto es un caso interesante, ¿no?, que lo pueden también encontrar en el informe de tendencias de capital humano que hizo Deloitte este año 20, bueno, el año que pasó, 2020, donde hablan de este caso, ¿no?, de Microsoft Japón, donde ellos lo que hacen es cambiar su semana laboral de 4 días, ¿no?, o sea, a 4 días de los 5 que son, y esto generó pues un incremento en la productividad del 40%, ¿no? Entonces, miren lo interesante. Hace poco leí también, me parece que, no recuerdo, de repente ahí fallo en decir, pero creo que Unilever, creo que también había hecho este cambio de 4 días de jornada laboral, ¿no? Entonces, digamos, son decisiones que empiezan a tomar las organizaciones respecto a el trabajo remoto, a generar el compromiso, a ir viendo qué trabajos van a quedar permanentemente en remoto, etcétera. 52%, ¿no?, digamos, de aumento del precio de las acciones de Upwork, ¿no?, se dio en los últimos 3 meses, a partir justamente del 8 de junio del 2020, y el 85% de aumento en el precio de las acciones de Zoom en los últimos 3 meses. Empresas que eh, subieron sus acciones porque, digamos, de la noche a la mañana eran las herramientas que necesitábamos para poder comunicarnos, ¿no? El 68% también de los empleados entre 18 y 34 años de edad han reportado confianza para realizar su trabajo a través y de manera eficiente a través de esquemas remotos, así como también los empleados entre los 55 y los 64 años, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, esto que no hay quizás un tema ahí de generaciones, todos tenemos que adaptarnos a esta realidad y podemos hacerlo y ya lo hemos demostrado porque venimos meses trabajando así y de las diferentes edades consideran que pueden realizar un trabajo eficiente a través de estos esquemas remotos, ¿no? Entonces, interesante también, digamos, tener esta información. Definitivamente que quizás es un poco menor en este grupo de 55 a 64 años, pero también se ha dado, ¿no? Se ha dado. Pero también ha habido consecuencias, como decía, ¿no? No todo es este trabajo remoto, estos cambios que han habido en las formas de trabajo, no siempre ha traído aspectos positivos, como estábamos viendo a nivel de compromiso, a nivel de sentir esa confianza, no a nivel de que se incrementan acciones, todas estas cosas, sino también ha tenido consecuencias, digamos, que debemos ocuparnos, ¿no?, en las cuales debemos ocuparnos. Por ejemplo, digamos, se ha incrementado en un 12% el burnout debido al COVID, definitivamente, ¿no? Las jornadas, ¿por qué? Porque en muchas organizaciones, diría yo, las jornadas se han extendido hasta en un 48, digamos, en 48 minutos por día. Entonces, imagínense este exceso, ¿no? Y uno lo vive, ¿no? Lo vive porque hoy en día, como tienes reuniones a través de plataformas, estos calls, etcétera, puede ser con Meet, con GoToMeeting, con Teams, con Zoom, etcétera, con Skype, básicamente, digamos, esto es continuo. Terminas uno, estás entrando en otro, terminas uno, estás entrando en otro y es constante, ¿no? A diferencia que quizás cuando tenías presencialmente una reunión, pues te dabas un espacio, porque si te movías de una reunión a otra tenías que o desplazarte o de repente, al menos a mí me pasaba muchísimo que yo me iba a diferentes clientes y bueno, me tenía que desplazar en un taxi y definitivamente tenía que programar mis reuniones con un espacio, ¿no? Entonces, lo que hoy en día tengo, no sé, pues 7 reuniones en el día, presencialmente me era imposible tenerlo, ¿no? A lo mucho tenía 2 en la mañana y 1 en la tarde y era 3 reuniones, ¿no? Entonces, esto incrementado realmente.
Otro de los aspectos, 57% de mamás y 37% de papás, ¿no? De niños menores de 18 años manifestó que su salud mental se había visto deteriorada durante la pandemia. Y esto es porque, sobre todo, entendería yo, y esto ha pasado mucho y me lo han comentado y he estado escuchando y leyendo también, que al inicio, en este proceso de adaptación, los padres con hijos, bueno, menores, pequeños, pues les fue complicado esa adaptación porque empezaron también a tener sus clases virtuales, ¿no? Y ese acompañamiento, pues que se tenía que dar al hijo también en la clase virtual y la demanda laboral, ¿no? Entonces, en ese tema de organización de sus tiempos y de cómo responder también a la demanda y apoyo a sus hijos, pues generaba también un tema de estrés, ¿no? Entonces, definitivamente eso es parte de la realidad. Las personas también están experimentando lo que se llama el Zoom fatiga, ¿no? Ahora se habla de ese Zoom fatiga, ya que las reuniones en persona han sido reemplazadas por estos, como decía, y les contaba, las incesantes videollamadas, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tienen los colaboradores? Esto es un trabajo que se hizo en Estados Unidos, pero que de alguna manera creo que nos da información y puede estar pasando también en nuestra realidad, que están trabajando de manera remota, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos que enfrentan y que enfrentamos? Distracciones, falta de concentración, aislamiento, ¿no? Una línea difusa entre ese trabajo y vida personal. Incluso antes se hablaba mucho del balance vida personal, vida laboral. Hoy realmente es parte de uno solo, ¿no? Con lo que estamos viviendo, tenemos que aprender, y creo que ya estamos en eso, a vivir entendiendo de que el trabajo es parte de la vida personal. O sea, no podemos separar ahora, es complicado, ¿no? Incluso ahora están sacando algunos estudios que, bueno, cuando tenga los datos ahí, de repente podríamos hacer otro webinar interesante donde, digamos, se está hablando de que debemos ver al trabajo como parte de la vida, ¿no? Entonces, ya no hablar de este balance de vida-trabajo, donde estamos por separado, sino entender que es parte de y saber manejarlo, eso sí, ¿no? Pero hoy en día es uno de los desafíos que enfrentan las personas, ajustarse a la nueva dinámica de trabajo y pues una inadecuada tecnología. Pues ha pasado en muchas empresas que también al no tener, por ejemplo, conexión a Internet, al no tener una laptop de la organización, sino quizás empezaban a usar sus laptops personales, esta inadecuada tecnología o los recursos inadecuados que tenían, pues definitivamente generaba pues una baja productividad. Y eso han tenido que ir respondiendo, reaccionando las empresas para ir mejorando esta situación. Eso yo lo he visto bastante, bastante en las empresas. Entonces, bueno, son los desafíos que se van dando y creo que en nuestra realidad también se presentan, ¿no? Y bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué debemos cambiar, no? ¿Por qué debemos, qué debemos hacer? Digamos, ¿cuáles son estos retos que se van dando? A manera de resumen un poquito, vemos a nivel mundial. La pandemia ha pegado a todo el mundo, ¿ya? Quizás en distinta intensidad, pero ha pegado a todo el mundo. Eh, y ahí un poco lo que quiero mostrar con este slide es cómo se han ido dando en otras partes del mundo los retos y las oportunidades también que se vienen dando a nivel de esta fuerza laboral, de este futuro del trabajo, pero me quisiera quisiera centrarme en Latinoamérica, ¿no? Y definitivamente en Latinoamérica estamos viviendo grandes cambios demográficos, ¿no? Como por ejemplo lo que les decía es este crecimiento de la expectativa de vida, ¿no? De 52 a 74 años, la reducción, ¿no? La tasa de natalidad de 6 a 2.8, ¿no? En cuanto a hijos. O sea, antes quizás las mujeres tenían una mayor cantidad de hijos. Hoy en día eso está disminuyendo, ¿no? Y también está aumentando la edad en que las mujeres tienen hijos. Entonces eso es parte de la realidad. En el 2050 habrá por primera vez en la región más adultos, ¿no? Mayores a 65 años que jóvenes entre 15 y 29 años, ¿no? Entonces, esto va a generar retos, desafíos en nuestra región, en Latinoamérica, sí, seguramente. Y desde el lado de recursos humanos, tenemos que también, digamos, afrontar. Entonces, por todo lo que hemos visto, ¿a qué futuro queremos apuntar? Bueno, básicamente lo que queremos es darle valor, ¿no? Y significado
a este trabajo en sus diferentes formas, ¿no? Lo que queremos aquí es ir más allá, buscando algunos drivers de ese futuro del trabajo eh, y buscar también optimizar, ¿no? La eficiencia, buscar expandir oportunidades, ¿no? Buscar hacer la diferencia, ¿no? Que de alguna manera, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que motiva? Eso es lo que tenemos que apuntar. Entonces vamos a hablar un poco de estas tendencias clave para el futuro del trabajo. ¿Cuáles son los temas o las tendencias hoy en día que están surgiendo y que se están tratando para poder hacerle frente a los cambios que se están dando en el trabajo? Desde el qué, desde el cómo, desde el qué, desde el quién y desde dónde se origina o dónde ocurre el trabajo. Y aquí me gustaría hablar de estos 5 temas, ¿no? Que me parecieron que estaban muy asociados a las demandas de este futuro del trabajo. Eh, para mayor información, ustedes pueden revisar estos temas en el informe de tendencias de capital humano 2020 que realizó la firma Deloitte, que lo pueden buscar, digamos, está en las redes, lo pueden buscar en la misma página de la empresa Deloitte, ahí ven abajo, tendencias de capital humano Deloitte 2020, es la base, el informe que he utilizado para un poquito contarles, ¿no? Y por qué he cogido estos 5 temas que me parecieron clave para afrontar este tema del futuro del trabajo. Por un lado, los super equipos, y ahorita vamos a hablar de cada uno rápidamente, porque se viene incorporando, como decíamos, inteligencia artificial en los equipos de trabajo. Por otro lado, la gestión del conocimiento, ya que se tiene que empezar a crear ese contexto para un mundo conectado, ¿no? Más allá del reskilling, ¿por qué? Porque justamente, como hablábamos hace un momento, es importante enfocar los esfuerzos en la resiliencia para los futuros inciertos. Más allá del reskilling, quiere decir que no solamente debemos enfocarnos en reconvertir las habilidades de las personas, sino trabajar en las capacidades, como es la resiliencia, para que las personas puedan, ¿no? Y sepan qué hacer cuando se requiera una determinada habilidad. Ahora vamos a hablar un poquito al respecto, pero eso es clave en este futuro del trabajo. Y otros 2 temas que están muy asociados en la generación del propósito es el bienestar y la pertenencia. Hoy también son temas que cobran mucha relevancia en estos cambios que se están viviendo en el trabajo, porque es importante invertir en promover bienestar a partir del diseño del trabajo y generar sentido de pertenencia a partir del reconocimiento de la contribución del personal. Entonces vamos a hablar rápidamente de cada uno para contarles cuál es la esencia o el enfoque que se da al respecto, ¿no? Cuando hablamos de super equipos, básicamente estamos hablando de que hoy en día les decía de que van a trabajar dentro de un equipo la persona y el robot, ¿sí? O la máquina, digamos, la inteligencia artificial, porque vas a incorporar esa tecnología en los equipos de trabajo. Entonces, los super equipos, son grupos de personas y máquinas inteligentes que van a trabajar juntos para resolver un problema, obtener información y crear valor. Son el siguiente paso, ¿no? En la integración continua de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. A medida que la inteligencia artificial se incorpora en la fuerza laboral, la cuestión clave no es si afectará los puestos de trabajo, sino cómo los va a afectar. Entonces tenemos que empezar también a cambiar un poquito el chip y no, la cuestión clave, como se dice acá, no es si afectará, sino cómo los va a afectar. Entonces, una pregunta que está generando una cantidad cada vez mayor de conversaciones sobre el rol de la inteligencia artificial en el trabajo. Según este estudio que hizo, digamos, que está en el informe global de tendencias de capital humano de Deloitte 2020, se encuentra que a nivel Latinoamérica, porque es un estudio global, pero se hizo con foco en Latinoamérica, también hay resultados, se encuentra que el 56% de las empresas en Latinoamérica hoy en día usan robótica. O sea, más de la mitad de las empresas, al menos chatbots, eso, están implementando, digamos, en sus organizaciones, ¿no?
El 17% de las empresas latinoamericanas hoy en día dicen estar usando la inteligencia artificial y 48% explorándola o piloteándola. Y el 60% indica que lo hace para apoyar a sus colaboradores, ¿no? Pese a esto, solamente un 21% realiza esfuerzos en reskilling para poder apoyar su estrategia en inteligencia artificial. Entonces, miren, este gran tema de los super equipos está muy relacionado también al reskilling, como les comentaba hace un rato, ¿no? Si nosotros dentro de un equipo tenemos personas y tenemos máquinas, y las máquinas van a empezar a realizar quizás el trabajo mucho más rutinario y operativo, va a haber un tiempo. Ese tiempo, ¿qué habilidades, qué capacidades debe desarrollar la persona para poder crear realmente y agregar valor en el trabajo que realiza? Eso va a llevar a que la organización se preocupe, ¿no? Y se esfuerce en estrategias de reskilling para apoyar esta estrategia de inteligencia artificial. ¿Se dan cuenta? No solamente pongo la tecnología, sino me preocupo en que las personas también, por eso dice el cómo, debo preocuparme en el cómo, ¿no? Porque debo preocuparme en cómo capacito, en cómo, digamos, hago la reconversión de habilidades de estas personas para poder contribuir, trabajar de manera armoniosa y lograr y agregar valor a la organización, ¿cierto? Otra de las cosas importantes que me pareció, digamos, bueno ponerlo aquí, es que también se preguntó acerca de la razón principal por la cual las organizaciones están empezando a implementar inteligencia artificial, ¿no? Actualmente. Y miren, el 60% que está aquí es para asistir a los trabajadores, ¿no? Hay un 24% que dice que su organización no utiliza inteligencia artificial. Hay un 12% que es para reemplazar a los trabajadores y hay un 4% para supervisar a los trabajadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les cuento un caso que se hizo en una empresa donde realmente podría decir que está en el tema de asistir a los trabajadores y realmente complementa el trabajo, donde, no sé si ustedes habrán escuchado, pero pueden ahí buscar en Google Textio. Textio es un sistema que se puede poner, digamos, en las máquinas de las personas, que te permite de alguna manera y te ayuda a poder detectar si los correos o la redacción que tú haces o escribes está teniendo algún tema, digamos, de sesgo, discriminación. Entonces, por ejemplo, esto ha sido usado muchísimo en los procesos de selección, cuando los reclutadores empezaban a redactar, por ejemplo, los job posting para poder enviarlo a publicarlo en las redes o empezar a publicar la información para poder atraer CVs, etcétera. Entonces, al redactar, te ayudaba esta herramienta a que justamente evites colocar algunas palabras que seguramente podrían generar cierta discriminación y todo lo demás. Entonces, esa herramienta, por ejemplo, es un ejemplo claro de cómo asiste y ayuda al trabajo de las personas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de esa supervisión de los trabajadores, les cuento otro caso, había también una organización y eso lo leí en el informe que les menciono, ¿no? Que también colocó una cámara, pero una cámara donde realmente supervisaba los movimientos que hacía un grupo de trabajadores dentro de, digamos, del área de producción netamente, porque el objetivo era poder identificar quizás malas prácticas o algunos accidentes que se daban y por qué se daban para poder mejorar esa situación y generar un mejor ambiente y darle los recursos adecuados a las personas y también el uniforme adecuado para que puedan realizar bien su trabajo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, diríamos que está supervisando ese trabajo, pero con un objetivo de poder identificar oportunidades de mejora en ese proceso. Entonces, claro está que muchas veces también este tipo de aspectos generan desafíos o, por decirlo así, dilemas éticos, ¿no? Entonces hay que también tener mucho cuidado de cómo manejar o cómo implementar la comunicación, el involucramiento de los colaboradores cuando se trabaja en esta estrategia de inteligencia artificial es importantísimo, porque si no te va a generar estos problemas o desafíos éticos, ¿no? En este caso, por ejemplo, de lo que les comento, estas cámaras que empiezan a supervisar este trabajo, la persona podría, si no se comunica a tiempo, no se maneja
maneja el mensaje adecuadamente, podría generar en este trabajador que se les está invadiendo su privacidad, ¿no? Entonces, eso es un dilema ético, definitivamente. Entonces, hay que saber cómo manejar, porque cuál es el objetivo y eso tiene que ser comunicado y manejado adecuadamente con los mensajes, ¿no? Oportunos. Entonces, los super equipos realmente va a ser parte de lo que se tiene que tomar en cuenta, digamos, hoy en día, porque ya están empezando, como vemos ahí, el 56% de las empresas están hoy día usando robótica y seguramente esto va a crecer, ¿no? En los siguientes años. Otro de los temas está asociado a la gestión del conocimiento. ¿Y cuál es el reto aquí, no? Acá hay bastante, digamos, números también que son interesantes, ¿no? El 55%, por ejemplo, de los datos organizacionales hoy en día no se utilizan. La información sin acción no permite la perspectiva ni la capacidad. Son ideas clave que nos da el informe y me parece muy interesante porque pasa en las organizaciones que a veces tienen una serie de plataformas para compartir información, tienen, digamos, quizás algunas prácticas de cómo hacer transferencia de conocimiento, eh, pero queda ahí, ¿no? Muchas veces y no va hacia la acción. Entonces, cuando tú tienes información sin acción, realmente no vas a desarrollar mucho en la organización. Ahora, la inclusión de la inteligencia artificial, de la analítica, definitivamente permite no solo ampliar ese intercambio de información, sino también transformarlo en servicios, en soluciones. Pero ¿qué pasa? Que el 75% de los que se encuestaron en este informe dicen que aún no han incorporado inteligencia artificial en su estrategia de gestión del conocimiento. Y si lo han hecho, pues han tenido un alcance limitado. Entonces hay todavía mucho trabajo por hacer, donde no solamente la gestión del conocimiento tiene que ver con la distribución o el compartir, digamos, a través de las plataformas o documentarla, digamos, el conocimiento, sino lo que te menciona aquí, que la importancia va más allá, ¿no? Lo que se tiene que hacer es generar una cultura de compartir el conocimiento. Entonces, eso es algo que hay que trabajar desde el frente de cultura en las organizaciones, porque puedes tener incluso la tecnología, las plataformas, estos SharePoints que hoy en día se tienen en las organizaciones para compartir información o poder, digamos, repositorios donde tú pones información o donde vas a documentar información y la colocas ahí, pero ahí queda, ¿no? Entonces, a donde debemos pasar, digamos, y un poco lo que dice la tendencia es, no solamente es eso, sino tienes que completar o tienes que diseñar estrategias que permitan fortalecer esta cultura del compartir conocimiento, ¿no? Entonces, eso va más relacionado a las personas. Y definitivamente este conocimiento es un potenciador para los super equipos que hablábamos anteriormente y es un impulsor de la productividad. Entonces, el 75% de las organizaciones encuestadas considera que crear y preservar el conocimiento a través de la evolución de la fuerza laboral es importante o muy importante para el éxito en los próximos 12 a 18 meses. Pero el 55% todavía define la gestión del conocimiento como la simple documentación y difusión del conocimiento. Entonces, todavía casi, o sea, un poquito más de la mitad, ¿no? de la muestra de esta encuesta, que eran organizaciones a nivel, digamos, de Latinoamérica, mencionan que todavía se entiende a la gestión del conocimiento como la simple documentación y la difusión de conocimiento. Y bueno, y hay muchas barreras, muchas veces en las empresas latinoamericanas para desarrollar esta cultura de compartir el conocimiento, como es, por ejemplo, digamos, algunos temas asociados a quizás los silos organizacionales, algunos temas de poder o de toma de decisiones, etcétera. Definitivamente hay un poco más de números que pueden ver relacionado a cómo van incorporando también la inteligencia artificial en la gestión del conocimiento, pero como vemos casi el 36% tienen un alcance pequeño, el 31% no está siendo incorporada, hay un 25% con un alcance medio y bueno, solo un 8% con un alcance amplio. Entonces es un trabajo desde el lado de la tecnología, pero también desde el lado de la persona, porque se debe potenciar todos los temas de cultura, de compartir el conocimiento. Y eso es clave en esta era digital, donde hay un aprendizaje colaborativo que involucra el compartir conocimiento.
Por otro lado, el tema del reskilling o la reconversión, que se llama, digamos así, básicamente lo que aquí se menciona es que debemos enfocar, digamos, los esfuerzos en desarrollar capacidades que habilidades. ¿Y cuál es la diferencia que hacen? Básicamente en que la capacidad es poder hacer algo y la habilidad es saber hacer algo. Si yo me enfoco en desarrollar más capacidades en los colaboradores en una organización, voy a prepararlos para que ellos puedan luego activar la habilidad que requieran en el momento para poder adaptarse a una situación. Entonces, el foco hacia el futuro es reforzar, es trabajar, ¿no? En este reskilling asociado a las capacidades. No solamente habilidades, sino capacidades, porque, por ejemplo, una de esas grandes capacidades del que habla también en el informe es la resiliencia. Y esta resiliencia va a permitir activar en un futuro, dependiendo de la demanda, la habilidad que se requiera para afrontar esa demanda. ¿Sí? Entonces, si yo puedo hacer algo, definitivamente en su momento lo voy a activar y voy a saber hacerlo. ¿Sí? Eso es un poco lo que nos dice en el reskilling. Y aquí el foco y el trabajo desde recursos humanos, desde la gestión del talento en las organizaciones es clave, ¿no? Estos cambios, como veíamos en el tema de este trabajo en equipo entre personas y máquinas, definitivamente genera demandas de reskilling para las personas, ¿no? Aquí hay algunos números interesantes respecto a lo que encontraron de este tema del reskilling. A pesar de ser una necesidad, ¿no? Todavía no hay un trabajo, digamos, fuerte al respecto o una estrategia en las organizaciones que estén enfrentando este tema, ¿no? Por ejemplo, acá se menciona que el 63% de las empresas indicaron que más de la mitad de su fuerza laboral necesitará cambiar sus habilidades y capacidades en los próximos 3 años. Pero las acciones para activar esta reconversión son débiles, ¿sí? Menos de una cuarta parte de las empresas genera analítica sobre, digamos, o hacia dónde debe ir la reconversión de su fuerza laboral, ¿no? Menos de un tercio espera hacer un aumento significativo de la inversión destinada a la reinversión continua, ¿no? Entonces también es cuánto invierto, porque esto es inversión en todo lo que es desarrollo de capacidades, ¿no? En los trabajadores en estos 3 años que vienen, ¿no? Y necesito hacerlo para que los colaboradores o los trabajadores puedan afrontar las demandas que están viniendo. Solo el 20% de los encuestados expresó tener gran confianza, ¿no? En que sus organizaciones puedan anticipar las habilidades que se necesitará en 3 años. Y esto es interesante porque también las organizaciones tienen que empezar a pensar en qué trabajos o puestos futuros van a tener. Y eso es algo que todavía no muchas organizaciones lo hacen. Hoy en día hay muchos puestos nuevos que se empiezan a reclutar, como les decía hace poco, ¿no? Estos perfiles digitales que sobre todo en las entidades financieras se están buscando muchísimo, y bueno, y en otras también, pero más en las entidades financieras, y pasa justamente que en las organizaciones deben pensar o deben mapear o identificar cuáles son esos puestos que yo voy a necesitar a futuro. Hoy en día se habla de puestos, por ejemplo, y que ya no son tan de futuro, como la PMO, por ejemplo, en recursos humanos. Tienes una PMO en un área de recursos humanos donde antes quizás ni siquiera se tomaba en cuenta. Se tomaba en cuenta. Entonces, definitivamente son temas que uno tiene que trabajar, ¿no? Otro de los temas que mencionan aquí es que la mitad de las empresas no recompensan a las personas cuando éstas desarrollan sus propias habilidades. Y a veces no solamente es esperar a la organización, sino que las personas, o sea, nosotros como seres humanos, como vemos estos cambios, empezamos a buscar oportunidades para seguir aprendiendo nuevas cosas. ¿Cuántos de nosotros seguramente no se han metido en cursos para empezar a saber cómo, no sé, utilizar las plataformas, cómo utilizar el MS Project, cómo aprender algo de gestión de proyectos, cómo en general, o algo muy relacionado quizás al lenguaje de la tecnología que hoy en día se utiliza, etcétera? Depende mucho también de su experiencia y de su línea de conocimiento. Pero cada uno se ha preocupado también por
empezar a trabajar en uno mismo, a reconvertirse como profesional. Y creo que esa es la clave también. Si puedo hacerlo, tengo que hacerlo. Y no solo esperar que la organización lo haga, ¿no? Pero lo que menciona aquí en el informe es que todavía la mitad de las empresas, por ejemplo, no recompensa este esfuerzo que puede hacer el colaborador, ¿no? De buscar reconvertirse para afrontar las demandas de su trabajo y que debería hacerlo, ¿no? Pues sería realmente un incentivo interesante para que también las personas que lo vienen haciendo o que piensan hacerlo, pues lo hagan, ¿no? Porque creo que es importante no solamente lo que te da la organización, sino también tú como profesional, como persona, como empleado, busques en el mercado estos conocimientos para poder reconvertirte, ¿no? Y bueno, y solo el 8% de las compañías utiliza la inteligencia artificial y robótica para mejorar el conocimiento, ¿no? Entonces, miren también, la tecnología también ayuda a mejorar estos temas del aprendizaje, del reskilling, pero no muchos lo están utilizando. Entonces, es un gran reto, sí, porque en los temas de los cambios necesitamos reconvertir para poder afrontar esas demandas que nos dan. Las formas nuevas de trabajo requieren nuevas formas de afrontarlo y eso necesita o te demanda una reconversión de tus capacidades y habilidades, ¿sí? Y bueno, y voy hacia los dos últimos puntos que están muy asociados al tema del propósito. Hoy en día se habla mucho, sobre todo por el contexto que estamos viviendo y que estamos trabajando en remoto, o muchas organizaciones y muchos puestos están en remoto, porque hay puestos que por naturaleza tienen que trabajar de manera presencial con los protocolos debidos, digamos, pero se habla mucho de cómo logramos mantener esa conexión con los colaboradores, ¿no? Y logramos mantener y generar esa pertenencia, ¿no? Si no estamos cercanos, digamos, o estamos en remoto. ¿Cómo logramos ese bienestar o que la persona se sienta bien cuando hay este tema del estrés, cuando hay este tema de que como estás trabajando más horas quizás, y estás trabajando en casa y no tienes un ambiente adecuado para hacerlo, pues te va a generar estrés? ¿Cómo manejamos esa situación y generamos ese bienestar digamos, en las personas? Estos también son temas y son desafíos que se tienen desde el frente de la gestión del talento y de la organización en sí, diría yo, ¿no? Porque gestión del talento o el área de recursos humanos te puede dar, digamos, los lineamientos, la estrategia, ese conocimiento, pero es a través de los líderes o de esta capa de liderazgo de las organizaciones que se tienen que implementar esas estrategias, si no tampoco no se logra. Entonces, cuando hablamos de pertenencia, básicamente a lo que se apunta es que no solamente, digamos, se va a generar pertenencia en los trabajadores o colaboradores de una empresa a través, digamos, de la comodidad. ¿Y qué llamamos comodidad? Que es, digamos, lo mínimo indispensable que tiene que realizar toda organización para generar pertenencia. El trato justo, respeto a la personalidad auténtica, un ambiente adecuado que permita que la persona se sienta cómoda, ¿no? Sino a eso se debe sumar dos elementos más, ¿no? Se habla de la conexión, es decir, lograr que las personas sientan que son parte de una comunidad, se sientan conectados con el equipo, con su líder, con la organización. Eso es fundamental. Entonces, no solo es la comunidad, sino además la conexión y sobre todo la contribución, que se sienta que, digamos, esa contribución que da de forma individual está alineado con el propósito, con la misión y con el valor que tiene la organización. Entonces, en los momentos de esta transformación que se está viviendo, pues la conexión y la contribución deben aumentar. No solo es velar por la comunidad, que es lo básico, sino debe aumentar la conexión y la contribución. No hay mejor momento para fortalecerla con un impacto real a todo el grupo. Potenciar el conocimiento, por ejemplo, abrir el espectro de participación, socializar el impacto interno y externo, van a permitir que las personas se sientan cómodas, conectadas y que contribuyen a los objetivos de la organización. Y esos son temas que debemos lograr. Estos tres elementos, comunidad, conexión y contribución, van a generar la pertenencia. Eso es lo que debemos entender y definitivamente es un gran reto, ¿no? Es un gran reto porque también hablamos de cómo generamos pertenencia si estamos alejados, pero la creatividad ayuda muchísimo y hoy en día las organizaciones han empezado a hacer muchas actividades
que han ayudado y están ayudando a mantener ese sentido de pertenencia, de identidad con la empresa, ¿no? Y por último, el tema de bienestar, que es lo que estábamos hablando, que también genera ese propósito, contribuye a generar ese propósito en la organización. Definitivamente, el bienestar, ¿cuál es el enfoque que se da aquí, no? Lo que te dice esta tendencia es que las organizaciones deben preocuparse en lograr el bienestar a través del diseño del mismo trabajo. Es decir, eh, por lo general, cuando hablamos de bienestar, hablamos muchas veces de programas de bienestar que se hacen en las empresas y que pueden estar asociados quizás a una demanda por un tema de salud, seguridad en el trabajo, o por un tema netamente quizás de seguridad integral física, emocional, financiera, etcétera, ¿no? Pero digamos programas de bienestar. Lo que te dice la tendencia es que hoy en día las organizaciones deben empezar a generar o a promover ese bienestar, pero a través del diseño en el mismo trabajo de la persona. Por ejemplo, si yo le doy o si hago que ese trabajo que hace la persona tenga más autonomía, si ese trabajo es mucho más flexible y puede manejar sus tiempos, si ese trabajo yo le doy recursos tecnológicos que le permita hacer rápidamente el trabajo, todo eso es parte del diseño del trabajo. Entonces, si yo apunto a diseñar el trabajo para generar bienestar, ese es el bienestar más duradero que va a sentir la persona. Entonces, lo que te dice es genera bienestar a partir del diseño del trabajo, ¿no? Entonces, a eso apunta. Definitivamente, de acuerdo a lo que se encontró en este informe, se menciona que todavía las organizaciones, en su mayoría, vienen realizando programas o estrategias de bienestar orientados a esta seguridad integral, ¿no? Física, emocional, y no tanto a la que está integrada en el trabajo en sí. Ya hay un porcentaje de más o menos que le sigue, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿sí? Entonces, aquí hay temas a considerar porque en este contexto que vivimos, el estrés crónico realmente puede ser inmanejable y puede ser una situación incluso crítica y en todo proceso de cambio hay que saber manejarlo, ¿sí? Algunas personas pueden sentir estos niveles de estrés mucho más altos, ya de distrés en general, que se pueden volver crónicos y generar un tema ahí de trastorno, ¿no? Definitivamente hay que cuidar eso. También pues han agudizado angustias, ansiedades, ¿no? Entonces, rediseñar el trabajo es más que volver. Básicamente lo que tiene que centrarse es en cuidar cada elemento del flujo actual de trabajo de las personas y potenciarlo, ¿no? Para el futuro, incluso aquellos que las personas mismas no identifican, ¿no? No se trata de acciones complementarias, por ejemplo, o de seguridad aislada, sino de recorrer la experiencia y mejorar esa experiencia del trabajo. ¿Dónde, cuándo, cómo trabaja? ¿Sí? Considerar el interés y necesidad individual, una doble dimensión de beneficio en la medida que soy productiva, pues definitivamente es porque mi bienestar aumenta, ¿no? Entonces, aquí hay elementos que también se pueden, digamos, tomar en cuenta porque están impulsando en el bienestar, están contribuyendo en el tema de bienestar, como por ejemplo la tecnología para la conectividad, para la colaboración, la autonomía que les estaba comentando para las personas en su trabajo, el tema de enlazar el bienestar en el día a día o incrementar oportunidades de trabajo en remoto, por ejemplo, son algunos de los elementos que han salido como que con mayor porcentaje en esta encuesta, que son los que impulsan ese bienestar y que son parte de ese diseño del trabajo que hoy en día se están utilizando y están impulsando ese bienestar en las personas, ¿sí? Eso es. Y bueno, entonces, finalmente ya para poder cerrar, hemos hecho un recorrido, ¿no? Un poco de cuáles son los cambios a nivel de la tecnología que se están dando, las macro tendencias que se están dando, los elementos del futuro del trabajo. Hemos hablado un poquito de cada uno de los temas de los elementos del trabajo y dónde debemos enfocarnos porque generan ciertos retos. Y bueno, y ahora estábamos hablando justamente de estos 5 temas o 5 tendencias que están muy asociados al futuro del trabajo. Y quisiera cerrar este webinar con este slide donde hablamos un poquito de esa evolución del rol que tiene el profesional de recursos humanos, ¿no? Porque el desafío está en movilizar ese ADN
en movilizar todas estas estrategias que se tienen que dar para responder estas necesidades que hemos visto que van a surgir y que ya están surgiendo por todos los cambios que se están dando, ¿no? En esta encuesta, que yo les invito a que lo puedan leer, es una encuesta que tiene más de 150 páginas aproximadamente, y te dan mayor detalle, pero me pareció muy bueno, es que acá lo que menciona es que sí existe una confianza media, ¿no?, en recursos humanos para movilizar ese ADN que se necesita para responder a estos cambios, ¿no? Y que recursos humanos también pues tiene un enorme desafío de transformar el trabajo para hacer sostenible la recuperación. El nivel de confianza que tienen en recursos humanos los otros líderes, es decir, los líderes de las áreas usuarias de recursos humanos dentro de una organización, pues está, como ven ahí, en un porcentaje de, a nivel Latinoamérica hay un 46%, a nivel global 40% en confianza, que es, digamos, los porcentajes más altos, ¿no? Y podríamos decir que hay confianza, pero igual todavía no llega a ese 50%, y así es que hay que trabajar para también prepararnos como profesionales de recursos humanos y afrontar, ¿no?, estas demandas que generan los cambios, ¿no? Los cambios en ese trabajo, en el quién lo hace, en el qué hace y en dónde lo hace, ¿no? Entonces, la tecnología nos invade, ¿no? Pero parece que todavía no logra llegar a las áreas de talento. Entonces, es un gran reto. Cuando más nos alejamos del análisis de datos, del mundo digital, más ampliamos las brechas del talento y más nos acercamos al desempleo. Esto se está potenciando y es imperativo que los profesionales en recursos humanos estemos atentos a todos estos cambios, entendamos, revisemos y cómo esto está impactando en las personas que hacen un trabajo, en esa fuerza laboral, en las personas o en las tareas, en las actividades que se realiza como parte del trabajo y también en el lugar donde hoy en día se está haciendo el trabajo. Y hoy en día estamos viendo que la mayoría lo está haciendo en remoto, ¿sí? Entonces, tenemos que, digamos, revisar eso. Entonces, cerraría el webinar un poco con la siguiente pregunta, ya como reflexión, ¿no? ¿Estás preparado para afrontar el reto que trae la paradoja persona y tecnología? Bueno, es un reto y es una paradoja porque muchas veces pensamos que van por caminos distintos. Y lo que, digamos, un poco el objetivo de este conversatorio o de lo que yo quería compartir con ustedes es que realmente debemos hacer una intersección entre la persona y la tecnología, ¿no? Y que estos deben empezar a trabajar en equipo y realmente la tecnología debe asistir a los colaboradores para que ellos también mejoren los perfiles y podamos enriquecer los puestos de trabajo en las organizaciones. Pero para eso hay que preparar también a las personas con estas capacidades, con estas habilidades que se van a requerir. Entonces, es un gran reto que hoy en día se está viviendo y que seguramente aquí un futuro a corto plazo, ya no a largo, sino a corto plazo, se va a tener que afrontar, ¿no? Y bueno, nada, quería terminar con esto y agradecer por la invitación a este webinar. Gracias. Muy bien, agradecemos a la magíster Mariluz Sea Guamán por esta importante ponencia. Estimados participantes, es importante mencionar que la Dirección General de Estudios de Posgrado de nuestra universidad seguirá programando webinars en las distintas especialidades, por lo cual invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y visitar nuestro portal web. Nuevamente agradecemos a la magíster Mariluz Sea Guamán por esta importante conferencia, esperando que nos pueda acompañar en futuras convocatorias. Estimados participantes, la Dirección General de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos agradece su participación. Hasta pronto.